¿Privatizamos o no el subsuelo, ¿no? Porque para mí ahí comienzan los problemas más difíciles del país. ¿Privatizamos o no los recursos naturales? Esa es una herejía, ¿no? Mauricio, muchas gracias por venir. Un gusto tenerte en el podcast. Encantado, gracias. Siempre hemos tenido buenas conversaciones, así que ¿cómo no voy a aceptar? Gracias. Quisiera que comencemos hablando de los Estados Unidos de Donald Trump, personaje polémico, despiadado, no tiene problema de golpear bajo el cinturón, pero que ha ganado con absoluta contundencia las elecciones de su país y que, las ofertas que él ha dado en el ámbito económico han sido muchísimo más claras que sus rivales, los demócratas. Entre ellas, el aumento de aranceles a productos extranjeros, la deportación masiva de inmigrantes para priorizar las fuentes de empleo de ciudadanos americanos, reducción de impuestos, recortes fiscales y la prioridad sobre los combustibles fósiles, eso me llama harto la atención, encima de las energías renovables. Un problema que está surgiendo también en Europa, un debate interesante que se está armando ahí. Hablando de Trump, ¿son aquellas promesas factibles? ¿Qué opinas tú del personaje y de su política económica? Mucho, pregunta muy amplia. Vamos a ver, yo apoyo a Trump no porque yo considere que él sea liberal, no, en absoluto. Él es un conservador casi al uso, pero que tiene diferencias cualitativas importantes con el resto de republicanos. Hay que diferenciar entre el primer Trump, el Trump del primer mandato y el de ahora. Creo que el de ahora es mucho mejor que el primero por varios elementos, por varios factores, entre otros porque yo creo que está aprendiendo sus muchísimos y muy graves errores del primer gobierno. Ha sido muy interesante, pero han sido 4 años que no ha estado en el gobierno, de los que yo creo que ha aprovechado sabiamente. Se lo podríamos tal vez atribuir por la avanzada edad que ya tiene, que es notable, pero al mismo tiempo porque ha sabido rodearse también ya de gente muy interesante, con quienes yo sí comulgo en muchísimos aspectos, como Rand Paul, el mismísimo Elon Musk y demás. Ahora ha sabido afinar ciertas visiones de la política Trump y ha sabido rescatar valores muy concretos sobre los cuales se han fundado los propios Estados Unidos. Lo digo así muy, muy concretamente. Y ha sabido ir puliendo su imagen y su mensaje, su discurso, en función de esos valores, pero proyectados hacia Occidente, ya ni siquiera solamente Estados Unidos. Él dice America First, pero con la idea de rescatar los valores, insisto, sobre los cuales fueron fundados los Estados Unidos, como ser sacrificio, esmero, recompensa, y de eso se pueden derivar muchas cosas, libertad religiosa, etc. Y lo que está rescatando, entre otras cosas, es, para hacerlo breve, es la primera enmienda, libertad de expresión. Yo no creo que Trump haya llegado donde ha llegado ahora, con semejante votación, habiendo ganado en ambas cámaras arrasadoramente, como muy pocas veces se ha visto, sobre todo después de lo que ha sucedido luego de su primer mandato, entre otras cosas porque también los demócratas han cometido errores gravísimos, ¿no? Lamentablemente llegó la pandemia en medio, muchos cambiaron mucho de postura, pero los demócratas trataron de aprovechar de la pandemia para aplicar políticas que de otra manera probablemente no hubieran sido posibles, como los de la redistribución de la riqueza, reasignación forzosa de recursos, más inflación, toda una serie de problemas, pero fundamentalmente y dentro de todo, y es a lo que quería llegar desde un principio, la cultura woke esta, que no es solamente ideología. Yo no tengo ningún problema con... yo no voy a juzgar a la gente por sus inclinaciones sexuales, filosofía política, etcétera, sino con que se lleve la filosofía política ya al ámbito legal, o que no puede ser admitido en el ámbito legal. Por ejemplo, cambiarles de sexo a personas menores de edad, por ejemplo, solamente porque a los padres se les ocurrió. Eso me parece una de las cosas sobre las que los demócratas, el Partido Demócrata, ha ido demasiado lejos. Y todavía más con la candidatura de Kamala Harris,
que ha sido un gravísimo error porque ni siquiera fue elegida en primarias de su propio partido. Fue muy forzoso. Engañaron muchas veces. Quiero creer que engañaron a Joe Biden por la avanzada edad que tenía, pero lo pasaron por encima. Hay códigos de honor muy concretos que se debe respetar, incluso en la política donde aparentemente se vale todo, pero que el Partido Demócrata ha pasado por alto como si fuera apenas un detalle en un momento crítico. Y ahí Donald Trump ha sabido aprovechar de esos gravísimos errores del Partido Demócrata. Yendo sobre la política económica, hay cosas que no puedo aceptar como liberal, evidentemente, y la primera es una de las primeras que has mencionado, que son los aranceles. Imposible. No es con la idea de justificarlo, pero sí para tratar de explicar la forma en la que piensa él. Utiliza los aranceles como mecanismo de negociación. En el comercio, lo que yo apoyaría es el libre comercio, sin restricciones. El libre comercio, ni siquiera estoy hablando de tratados de libre comercio concretamente, sino libre comercio puro y duro, libre importación y exportación de bienes y servicios con cuantas regiones sea posible en el mundo. Lo que hace Trump es negociar porque los considera más como una política de seguridad, ¿no? La política comercial y la política de seguridad van casi atadas de manera muy cercana para Trump, y eso es muy difícil de aceptar. Sin embargo, comparativamente hablando de lo que hizo en su primer gobierno, creo que esta vez le podría salir menos peor. ¿Por qué? Porque la China no es la misma que hace 8 años, por ejemplo. La Unión Europea no es la misma que hace 8 años. La Unión Europea está siendo muy hipócrita al quejarse con los aranceles de Estados Unidos, pero aplica los mismos para América Latina, por ejemplo. Vamos, en ese sentido, cuando Donald Trump dice que ha venido a poner orden, creo que se refiere en ese sentido. Pero hay otras cosas que hace muy bien, por ejemplo, Estados Unidos, y con esto voy cerrando la pregunta. Estados Unidos estaba encaminada muy rápidamente hacia un escenario de estancamiento inflacionario o estanflación, como llamamos los economistas, donde uno tiene que elegir si quiere seguir creciendo pero con inflación o si quiere atacar la inflación a cambio de no crecer nada. Entonces él ha elegido por la primera opción. Es muy costoso, pero como digo, como dije más temprano, creo que le va a salir relativamente menos peor que en el primer gobierno. Entonces Estados Unidos está volviendo a liderar Occidente, está terminando con la ideología woke, que es probablemente el principal motivo por el que apoya a Trump, sobre todo frente al Partido Demócrata y la candidatura de Kamala Harris, y al mismo tiempo está alineado con quienes debería, ¿no? Con una línea mucho más liberal, mucho más consistente, aliada con Rand Paul, al menos nominalmente, pero creo que va por ese lado. Las medidas de Trump conllevan despidos masivos, recortes drásticos de ayuda a países pobres, y generan también como un ambiente hostil contra el extranjero, es decir, incrementa el racismo, ¿no? Es responsable que en nombre del progreso económico un presidente de Estados Unidos, nada menos, por un lado avive la xenofobia y por otro lado deje de lado principios democráticos y morales como la solidaridad con los desfavorecidos? Empecemos por el final. Solidaridad con los desfavorecidos, con dinero ajeno, preguntaría yo. Como liberal, siempre hemos criticado, quienes nos adscribimos sobre todo al liberalismo más teóricamente riguroso, que somos los de la Escuela Austríaca de Economía, los que en Estados Unidos se llamarían libertarios y no liberals. Liberals en Estados Unidos son los de izquierda más bien. Las políticas de ayuda nunca han sido buenas, entre otras cosas porque a quienes más favorece son a los intermediarios, no supuestamente al beneficiario final. Las ayudas para la pobreza nunca ayudan a los pobres realmente, sino más bien que de una u otra manera garantizan que se queden donde están. Algunos beneficios llegan, evidentemente, pero comparativamente hablando, proporcionalmente hablando, sobre la cantidad de dinero que llega, pues es mucho más el dinero que se queda en el camino que el que llega al objetivo final. Y entre otras cosas, paradójicamente, este tipo de políticas asistencialistas, muy condescendientes además, que trata a los pobres como si fueran inferiores mental e incluso moralmente, los termina perjudicando más. Es decir, el objetivo
nunca se llega a alcanzar, mantiene más bien los niveles de pobreza y no garantiza absolutamente nada. Lo que los pobres necesitan realmente para salir adelante son herramientas que responden a la libertad económica, libre emprendimiento, vamos, que no se bloquee el libre ejercicio de la función empresarial de ellos. Cada uno sabe cómo realmente salir adelante, comenzando por identificar cuáles son sus propias prioridades. Si viene alguien de afuera y le dice a la gente qué es lo que tiene que hacer, ya estamos todos perdidos. Y peor aún si uno le cree siendo pobre. Eso por un lado. Por el otro, no estoy seguro si Donald Trump realmente está haciendo o aplica esas políticas por ser xenofóbico, sino más bien por tratar de responder a un principio crítico que es el de la legalidad. A mi entender, a quienes se está expulsando, sea o no masivamente, son aquellos que no han respetado la ley en Estados Unidos. Es decir, que han entrado ilegalmente o que han entrado legalmente, pero que no han salido cuando debió ser. Es decir, no se respetaron las condiciones por las cuales se les concedió ingreso inicialmente. Esto efectivamente va contra el empleo tanto de los americanos como de quienes se está expulsando ahora mismo, y le va a ser muy difícil a Donald Trump en ese sentido mantener a flote el empleo y al mismo tiempo el crecimiento de los Estados Unidos, que tiene serios problemas de acumulación de deuda y déficit, entre varias otras cosas, asunto en el que podríamos entrar también. Va por ese lado. Creo que Donald Trump lo sabe, pero al mismo tiempo yo creo que lo considera como un sacrificio. No puedo hablar con él, pero al menos eso es lo que estoy captando inicialmente. Y no me acuerdo cuál fue la anterior pregunta que me hiciste. ¿Migrantes, ayudas a los países Era pobres? eso, o sea, que deje de lado principios democráticos y morales como solidaridad a los desfavorecidos, pero me parece que correcto. Está respondida La pregunta. Súper. Satisfactoriamente. Satisfactoriamente. Podemos pasar a la Argentina, de Milei, que llega en un contexto de altísima inflación, en la que la pobreza era superior al 40% y habían además denuncias abrumadoras de corrupción contra la familia Kirchner y allegados, y tenía una deuda externa e interna a niveles insostenibles. Aparece Milei, un outsider igual con retórica incendiaria, que ofrece igual con gran claridad una motosierra, ¿no? La reducción del gasto público, la reducción de impuestos, igual 90% de impuestos nacionales, libre comercio con Estados Unidos, el fin del cepo cambiario, que para quien no lo comprende son las restricciones que habían a la compra del dólar, y la competencia entre monedas, es decir, cada argentino puede efectuar y ahorrar en la moneda que desee. Tú eres seguidor de Milei, varias entrevistas, has dicho que es el faro, el norte a seguir. ¿Qué es lo que más destacas de su política económica? La capacidad y la claridad que ha tenido para poder aplicar las medidas para alcanzar el objetivo que quería, que era reducir la inflación. Él estaba con plena determinación en alcanzar ese objetivo, de terminar con la inflación. Terminar con la inflación, además, de manera definitiva y sostenible, implicaban e implican todavía varias cosas, no solamente un ordenamiento en el ámbito financiero o macro, que ya es bastante decir, sino además reformas estructurales ambiciosas sobre el sector real de la economía. Son muchas cosas. A mí me deja verdaderamente perplejo, primero como economista, como analista, como estudioso de la economía. He ido varias veces a Argentina, que es de donde conozco personalmente, por cierto, a Milei, porque hemos coincidido en congresos de economía para estudiar, investigar, analizar, discutir política económica y demás, no solamente de la Argentina. Ya era un rockstar en ese entonces. Si no me acuerdo, si no estoy equivocado, creo que lo conocí alrededor del 2017, 18 probablemente, no estoy seguro exactamente. Coincidimos en un par de congresos y me permito decir que lo conozco muy bien. Y no solamente por eso, porque coincidimos en ese ámbito, sino además porque yo fui una de las personas
que trajo a Javier Milei en Bolivia a inicios del 2020, justo antes de la pandemia, para que se lo hiciera conocido. Y además porque existía la oportunidad, dado que el movimiento al socialismo no estaba en el gobierno en ese entonces. Entonces era un momento muy interesante para aprovechar. Y ya luego, casi inmediatamente después, Milei ya candidató para la diputación y qué sé yo. Lo primero que destaco de él es algo personal en él, que es una persona muy auténtica, es él. Quien tú ves en la televisión no es un personaje, es él. Como se lo ve en la televisión, es fuera de cámaras también. Eso es algo extraordinario y no es fácil conseguir en un político. Pero, al mismo tiempo, Milei no es un político tradicional tampoco. Y esas son las cosas que más destaco. Milei, solamente en el primer año de gobierno que ha tenido, no estoy exagerando, ha marcado historia, ha hecho historia. Milei podría irse mañana del gobierno y ya habría hecho historia porque haber combatido la inflación de la manera en que lo ha hecho, con estrategia de shock, con políticas muy ambiciosas, habiendo logrado superávit fiscal el primer mes de gobierno y habiéndolo mantenido durante más de un año después del inicio de su gobierno, superávit energético, superávit comercial, es impresionante. Hay muchísimas otras cosas más de las cuales hablar. Por ejemplo, la maraña regulatoria y los problemas tan intrincados que había solamente en la macro para alcanzar el objetivo de eliminar la inflación casi de manera inmediata eran impresionantes. Entre otras cosas, para no complicarnos, pero mencionar a la gente que habían reservas negativas, y pasivos no remunerados en el Banco Central. La gente dice, pero ¿con qué se come eso? ¿De qué se trata exactamente? Para los propios economistas también era algo muy extraño y un desafío muy importante. Para que nos entiendan algunos economistas, sin ser expertos en la materia, y el público en general, lo que había que hacer en Argentina o en entornos de elevada inflación, lo que se suele hacer es incrementar las tasas de interés para poder retirar dinero a la economía. Y lo que hicieron Caputo, Milei y Bausili, presidente del Banco Central, fue recortar las tasas de interés. Y esto va a ser algo estudiado durante mucho tiempo y décadas, no solamente los mecanismos de la economía para combatir la inflación de manera definitiva, sino además para politólogos es un fenómeno extraordinario. Eso como fenómeno, ¿no? Ahora ya como fenómeno político, lo que está haciendo el tremendísimo error que acaba de cometer con la criptolibra esta, pero bueno, en fin, estoy seguro que va a asumir responsabilidades indistintamente de aquello en lo que se traduzca. Si termina su gobierno o no, si termina en la cárcel y demás, no sé. Yo lo apoyo de todas maneras, he salido a apoyarlo abiertamente, entre otras cosas porque contrariamente a lo que suele suceder en política, ha dado la cara. Bien o mal, lo que sea, ha salido a dar la cara y a dar explicaciones y demás. Bueno, tal vez yo lo hubiera hecho de otra manera o hubiera optado por otras vías, etcétera, pero lo está haciendo y es por eso que lo sigo respaldando. Y además, y con esto termino, también contrariamente a lo que los políticos liberales, a lo que los propios políticos liberales o que pretenden mostrarse como pro-Milei están haciendo, están marcando distancia o incluso guardando silencio muy cauteloso cuando inicialmente se han lanzado como sobre los aciertos de Milei en política, ¿no? Es que es impresionante, es una paradoja, cuando no una contradicción y cuando no más todavía una hipocresía tremenda que yo estoy dispuesto a seguir exponiendo en cuanto foro me toque, ¿no? Redes sociales, foros, debates, discusiones, pues lo asumo. A poco más de un año de su gestión, es evidente que frenó la inflación, pero el ajuste de salarios afectó a las mayorías trabajadoras y a los jubilados, y benefició además a las empresas al bajar impuesto principalmente a las utilidades. Además, la medida de incentivar inversiones sin investigar el origen del capital también es algo polémica porque puede también ser una posibilidad para que se lave dinero, ¿no? Del narco, por ejemplo. A Milei, igual que a Trump, se lo acusa de ser, los detractores, los acusan de ser fuertes con los débiles y débiles con los poderosos, las grandes empresas. ¿Qué opinas tú al respecto? Primero, los salarios le han ganado a la inflación en Argentina, es decir, han salido especialmente beneficiados los más pobres, porque en entornos de inflación y más aún en alta inflación,
los mayores afectados y primeros en ser afectados son los pobres. Entonces, al haber eliminado la inflación, por definición, los argentinos están mejor que hace un año, definitivamente, eso es indiscutible. Y al mismo tiempo, a los jubilados, ¿no? Que decían que la estrategia de Milei ha sido polémica para reducir la inflación porque, entre otras cosas, significaba estar echando mano de los aportes de los jubilados, que eran los más afectados, en todo caso, ni siquiera los más pobres, sino en particular los jubilados. Pero como digo, está poniendo orden no solamente en el ámbito macro, sino en el ámbito de la economía real también en el 2025. Si esto sigue bien, el escándalo con Libre y demás, la supuesta estafa, va a ser el año de la economía real. Es decir, la recuperación que ya comenzó el quinto mes de gobierno de Milei, entre abril, mayo, junio probablemente del 2024, ya está comenzando a impactar positivamente para los jubilados, para los más pobres, etc. Y efectivamente para los más ricos también. Pero no por ser ricos, no por tener mayores beneficios relativos, los ricos deben ser mal vistos, ¿no? En absoluto. Yo no sé si Milei realmente está beneficiando a alguien en particular, es decir, si está haciendo concesiones políticas a quienes más dinero tienen por el solo hecho de tener más dinero relativamente que los de probablemente la franja más pobre de la economía argentina, de la población argentina. Eso no lo sé, habría que ver. Y si así fuera, pues existen vías legales para denunciarlo, para seguir un proceso y que responda por eso. Ahora aterricemos en Bolivia. Bueno, tras 20 años del MAS, la victoria de Evo Morales fue en 2005, coincidió con un récord histórico, ¿no? En el precio de hidrocarburos, que además Bolivia estatizó el 2006. Entonces, si bien hubo disminución en la pobreza, en el desempleo, en el analfabetismo, también se agrandó de manera desorbitante el aparato estatal y se invirtió en empresas y en proyectos, para mí, caracterizados por una falta enorme de sustento técnico y principalmente por una altísima corrupción que volvió millonarios a un montón de funcionarios que juran con el puño en alto y hablan pestes, ¿no?, contra el imperio, pero que en poquísimo tiempo han logrado acumular una fortuna superior a la que, no sé, muchos socios del country con visa a Estados Unidos podrían acumular de manera independiente. Un ejemplo indignante es el desfalco del Fondo Indígena, ¿no?, que creo que asciende a los 180 millones de dólares. ¿Cuál es tu diagnóstico de estos 20 años del gobierno del MAS? Bueno, esa es la primera pregunta. Pues. Sí, mi diagnóstico, a ver, primero, no ha sido un problema de falta de conocimiento técnico sobre dónde y cómo, cuándo y por qué había que invertir. En realidad hay que saber ciertos principios y conceptos desde el punto de vista liberal que uno lo llevan a concluir de que el Estado jamás ha sido buen empresario. Y no porque jamás haya sido buen empresario, sino porque por definición el Estado no crea riqueza. Quien realmente crea riqueza por medio de la oferta de soluciones a gente que ni siquiera conoce a cambio de un legítimo beneficio, es decir, estoy hablando del empresario, del individuo empresario innovador. Y eso, que ni siquiera existen garantías para cuando emprende, que al final vaya a tener éxito y que el mercado finalmente acepte las soluciones que está ofreciendo a la gente. Entonces, respondiendo a ese principio, ya se sabía desde un principio que no iba a funcionar. Primero, por razones teóricas. Segundo, por razones históricas. La experiencia en la propia Bolivia y en cualquier otro lugar del mundo lleva a concluir de que desde el principio iba a ser un error, porque el movimiento al socialismo estaba planteando que el Estado tenía que hacerse cargo de la economía y principalmente tenía que incrementar el gasto en distintos ámbitos, ¿no? En el gasto social, gasto productivo, y etcétera, etcétera, etcétera. El problema está en que por medio de la nacionalización de los hidrocarburos comenzamos, o el gobierno, el Estado comenzó a captar cada vez más rentas por concepto de exportación de gas a la Argentina y al Brasil. Y ostentaba estos recursos y decidían ellos dónde, cómo, cuándo y por qué había que gastar. Y el objetivo era, primero,
financiar los votos o mantener cautivos los votos, la fuerza, el apoyo. No te olvides que comenzaron de inmediato con la Asamblea Constituyente del 2006, no necesariamente para seguir la famosa Agenda de Octubre de 2003, sino como estrategia política muy ambiciosa que comenzaba en Venezuela, en Cuba, luego de la caída del muro de Berlín en el 89. Pues era así de ambiciosa. Por eso, con eso me estoy refiriendo a que no ha sido solamente un experimento único y exclusivo de Bolivia. Ha tenido sus principales características únicas, por supuesto, pero ha sido un fenómeno que también hemos visto en economías como la propia Argentina, de la que hemos hablado, o Brasil. Y sabíamos que esto iba a salir mal porque con el mismo modelo, ya antes de que cayeran los precios internacionales del petróleo, Argentina y Brasil ya habían caído, y Venezuela también. Eran economías en el pleno desastre. Luego vino la gran recesión como factor agravante, no pudieron salir adelante, comenzaron con las devaluaciones, y en ese momento ya habían acumulado mucho déficit, mucha deuda, mucha rigidez laboral y productiva, etc. Bueno, Bolivia era exactamente el mismo modelo. La gran diferencia, entre otras cosas, fue que, contrariamente a lo que se suele creer, el neoliberalismo dejó muy saneada la economía. Entre otras cosas, redujo la deuda de manera extraordinaria, la deuda pública externa concretamente. La dejó en alrededor del 16-17% del Producto Interno Bruto el 2006-2007. Hubo mucha condonación de deuda cuando Morales ya era presidente, pero el trabajo previo que se había hecho fue enorme. Incluso desde el 21.060 en el 85, las negociaciones con el FMI, el Club de París y demás. Bueno, hay muchísimo por decir al respecto. La crisis fue tan grave hasta el 85 que las cosas que se tuvieron que hacer, las medidas eran numerosísimas y tenían que ser ambiciosas, muy ambiciosas. Entonces, responde a todo eso, ¿no? Es decir, el punto cero fue el 2006-2007. Entonces, Evo Morales aplicó, ¿cómo se explica el auge artificial? Evo Morales combinó básicamente tres políticas altísimamente explosivas, que fue la nacionalización de hidrocarburos, que le permitió una cantidad de ingresos extraordinaria, 3-4 veces más que la de la época, malvadísima época o era neoliberal. La otra fue la nacionalización monetaria y la expansión crediticia por medio de la bolivianización primero, que empezó el 2004 ya, incluso era neoliberal, pero que el MAS supo aprovechar muy bien a partir del 2006, bolivianización, y la promulgación de la Ley de Servicios Financieros del 2013, que exacerbó todavía más el auge. Y además, la promulgación de esa ley del 2013 inicia en un momento en el que ya estaba terminando la gran recesión y había comenzado la caída de la cotización internacional de materias primas. No nos olvidemos de eso, que fue muy importante. Entonces, el problema fundamental fue un exceso de gastos, un exceso de estímulo de la demanda agregada interna, donde la oferta se desesperaba por tratar de alcanzar a la demanda. Una vez que se cae el financiamiento del gobierno, se cae la demanda al mismo tiempo y la oferta, que había crecido tanto, queda en sobrecapacidad. Es decir, para explicarlo fácilmente y de manera más concreta, dado que ahora hablo con un arquitecto, van a haber muchos proyectos de condominios, es decir, de soluciones habitacionales, condominios, edificios, casas, lotes, terrenos baldíos, etcétera, que van a quedar vacíos, ¿no? Es decir, que trataban de responder a una demanda que no existía realmente, que estaba tratando de ser mucho más ambiciosa de lo que realmente podía. Esto de estimular la demanda agregada interna significa abaratar artificialmente el crédito, introducir cada vez más dinero en la economía e inducir a la gente que se endeude cada vez más, que consuma cada vez más, como si no hubiera mañana. Entonces, todo eso terminó prácticamente de la noche a la mañana con factores agravantes, pero una vez que se cae el dinero de los demás, una vez que se termina el dinero de los demás, estos proyectos económicos, que se los conoce muy bien desde el pasado, terminan en crisis inevitablemente, como está sucediendo ahora. Entonces, nuevamente, los problemas no han sido simplemente técnicos o porque han sido tontos, sino que han sido deliberados, han aplicado un modelo que sobradamente ha demostrado que no funciona, tanto en la teoría como en la práctica, y que ahora recién
apenas comenzamos a ver cuáles van a ser las consecuencias de haber vivido el mayor auge jamás visto en la historia de este país, justo cuando además cumplimos 200 años como país, ¿no? Me parece muy triste que estemos comenzando a vivir esto en un momento que debería ser más bien para celebrar aciertos y comenzar a diseñar proyectos de aspiración de muy largo plazo, ¿no? ¿Cuál es el estado actual de la economía? De crisis, de cada vez mayor crisis, de estancamiento inflacionario, como mencionaba más temprano en el caso de Estados Unidos, y que para el cual se requiere de reformas, primero de ajustes muy ambiciosos y de reformas muy ambiciosas, muy al estilo de Javier Milei en Argentina, sino acaso lo mismo, pero más aún al estilo del 21060 de 1985, corrigiendo algunos errores, sobre todo en el ámbito monetario, que cometió, mejor dicho, el 21060. Estamos en un momento muy difícil, el peor que hemos tenido en los últimos 40 años, y que lamentablemente desde el ámbito político se está manejando muy mal en cuanto a expectativas, y esto sí que por falta de conocimiento teórico, por rigor académico, científico y demás. Falta mucho por verse todavía, falta mucho. Se suele decir que las crisis económicas suelen durar tanto, en la medida que se deje operar a la economía para reacomodarse sola, suelen durar la misma cantidad de tiempo que ha durado el auge ficticio inmediatamente anterior. Así que, por cuanto haya durado el auge, puede terminar durando la crisis. He leído con atención, con mucho interés, el plan de ajustes y reformas económicas 2020-2025, sí. Los puntos principales para mí son el recorte del gasto público estructural en 50%, el límite al endeudamiento público, la reducción de 12 ministerios, entonces quedarían 8, la liquidación simple e inmediata de empresas públicas, en el texto mencionas 18 como las más delicadas, y bueno, luego pasas a hablar del empresario como protagonista del crecimiento, sobre la libertad de contratación y sobre un régimen de impuestos planos o de tipo único. ¿Puedes desarrollar los aspectos más importantes de tu plan? Sí, claro. El primero es, para que la gente entienda de qué estoy hablando, lo voy a explicar muy claramente. Concentrémonos única y exclusivamente en la necesidad de recortar de manera ambiciosa el gasto público estructural. ¿Por qué? La gente cree que la crisis que estamos viviendo, no sé por qué exactamente, se la ha bautizado como una crisis de la balanza de pagos. Es un aspecto técnico y, como decía más temprano también, los problemas que estamos teniendo aquí no han sido única y exclusivamente por errores técnicos, o falta de conocimiento, porque los funcionarios del gobierno en ministerios y demás sean tontos. No, es falta de concepto, conocimiento básico, teórico y científico sobre la materia. Creen los políticos, sobre todo, que el problema de los dólares o escasez de dólares que le llaman coloquialmente, cuando en realidad se trata de una salvaje devaluación del boliviano de alrededor de un 65%, es el boliviano que se hunde, no el dólar que sube, va por un lado y que requiere de medidas aisladas y pasajeras técnicas por ese lado, y por otro lado el gasto dispendioso, que lo identifican con el número de viajes que realiza el presidente en el avión presidencial, o que el Ministerio de la Presidencia consume demasiado o que gaste demasiado en comida y en banquetes y qué sé yo. Está bien que recorten eso, desde luego, pero si acaso se concentra en recortar solamente eso, los políticos sería solamente un recorte apenas cosmético, nominal. Lo que hay que hacer es recortar de manera ambiciosa el gasto público estructural, y eso se traduce en eliminar la subvención a los combustibles, por un lado, que es lo que explica buena parte del déficit fiscal, y por otro lado, la liquidación llana y simple de la gran mayoría, por no decir que todas las empresas públicas, que es lo que explica buena parte del otro lado del déficit fiscal. ¿Qué es lo que sucede? Si uno recorta el gasto público de manera ambiciosa, no tiene cómo seguir justificando el gobierno que viniera la necesidad de seguir devaluando como un mecanismo de autofinanciamiento, porque las devaluaciones son eso, son un mecanismo de autofinanciamiento. Tienen que ver desde luego con la balanza de pago, la balanza comercial, etcétera, pero no lo explica todo. Es más, lo que más explica el hecho de que la gente esté buscando el dólar no es para
con la Argentina o con el Perú o con Brasil y demás, sino principal y fundamentalmente para defenderse del efecto inflacionario que ha habido de la devaluación. Principalmente, tú y yo, por ejemplo, no comerciamos con ninguno de estos países y sin embargo demandamos dólares, ¿no? Eso es ya tradicional. La gran fortaleza que tiene Bolivia para comenzar a aplicar las medidas más adecuadas es que ya es una economía bimonetaria. Inicialmente, con este proceso de bolivianización, al que hacía referencia más temprano, que comienza el 2004, nos indujeron a utilizar cada vez más el boliviano. ¿Cómo? Recortando artificialmente las tasas de interés crediticio, ¿no? Es decir, hay un principio de economía que se llama, una ley, mejor dicho, que se llama la ley de Gresham, que dice que la moneda mala expulsa a la buena hasta que las consecuencias vienen más tarde. Yo ayudé a mucha gente a que sacara su dinero del país o que ahorrara en dólares fuera del sistema bancario y financiero porque sabía que es lo que iba a pasar en este sentido. Como digo, en términos de economía son conceptos casi básicos, pero que la gente no quería escuchar porque estaba viviendo en una fiesta imaginaria, con muchísima complacencia, pensando que realmente Evo Morales había creado un milagro económico junto a Arce Catacora. Y yo decía casi a gritos durante la etapa del auge que era un enorme error ser demasiado ambiciosos con determinados proyectos de construcción, por ejemplo, carreteras por aquí y por allá. Ahora tenemos aeropuertos por todo lado que no funcionan, que no sirven para nada, que nunca sirvieron para nada, pero que en un principio, mientras se los construía, alimentaban las cifras, ¿no? De Producto Interno Bruto, de crecimiento y demás, pero que era una ilusión extraordinaria. Entonces, lo que se trata de hacer con estas medidas que tú mencionas es no tratar de seguir manteniendo la burbuja de activos en la que nos han inducido a construir o inflar, al menos desde el 2006, con los mecanismos que mencioné más temprano, sino a evitar que vuelva a suceder nunca más lo que hemos vivido aquí. Porque si bien hemos vivido una fiesta extraordinaria, ahora las penas recién se comienzan a identificar, es decir, recién está llegando la factura de toda la fiesta que hemos vivido en estos primeros 20 años casi, o digamos 15 del movimiento al socialismo. Pues eso es lo que está sucediendo. Todas las medidas están orientadas a que no vuelva a suceder y además a sanear la economía lo antes posible sin prolongar la agonía. Porque además, hablando nuevamente de Argentina, nos inclinamos por el gradualismo, por tratar de que la gente no sufra demasiado, etc. Pues en el camino al alcance del objetivo van a fallar las cosas como le fallaron a Macri. Entonces va a prolongar todavía más la agonía y eso va a implicar mayor sacrificio al que ya ha hecho hasta aquí la gente, no solamente con la devaluación de los últimos 2 años de la moneda, de pérdida de valor de los sueldos, salarios, ahorros, sino además con lo que ya viene viviendo desde la caída de Evo Morales, la pandemia de por medio, así que ya es muchísimo lo que ha sufrido la gente. Entonces, cuanto antes se apliquen medidas orientadas en la buena dirección, mejor, más pronto se va a detener la agonía. Ese es el objetivo. Algunas preguntas al respecto. Al recortar el gasto público, ¿qué alternativa se podría plantear a los empleados despedidos? Buena pregunta. Sí, eso es algo muy importante. Me gusta mucho tu pregunta, además de todas las otras que has hecho, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo primero que se necesita es reasignar factores de producción en la economía, porque están retenidos en el Estado ahora mismo. Un Estado improductivo o, cuando no, perdidoso, ¿no? Por supuesto, que está garantizando la imposibilidad que tiene la gente de recuperarse, ¿no? Porque quien más retiene y acapara recursos es el Estado. ¿Para qué? Para absolutamente nada, sino más que por un fin meramente político del movimiento al socialismo y todos los socios que tiene alrededor del proyecto. Si bien hay que despedir muchísima gente de manera inevitable y además urgente de todas las empresas públicas, muchos funcionarios públicos burocráticos, no solamente del gobierno central, sino también de gobernaciones e incluso alcaldías, va a implicar un incremento súbito de la tasa de desempleo. La flexibilidad laboral les permite, si acaso el empresario va a ser el nuevo protagonista de la economía haciéndose cargo de los problemas y no el Estado, entonces va a permitir que los nuevos empresarios que tienen recursos los contraten lo antes posible. Y no
por lo que diga algún economista sobre cómo se debería diversificar la economía. La economía se diversifica solo a partir del momento en el que se reconoce la libertad de los empresarios para identificar oportunidades de hacer negocio en distintos sectores. Y digo mal negocio, ¿no? Sino de crear riqueza, ofreciendo soluciones a gente que ni siquiera conoce a cambio de un legítimo beneficio, ¿no? Para sus problemas. Entonces, esa es la idea. Lo primero que se debe tener en cuenta de la aplicación de cuanta mayor flexibilidad o libertad laboral sea posible, es no solamente para despedir cuanto antes sea posible a estas personas improductivas que viven del Estado, en el Estado y del Estado, para que se puedan reacomodar lo antes posible en aquellos sectores que sí son productivos y donde sí son necesarios para poder comenzar a crecer nuevamente de manera sostenida lo antes posible. Al establecer una libre contratación, se elimina la obligación de pagar salario mínimo, doble aguinaldo, seguros, indemnizaciones. ¿Cómo generar consenso social con esa medida? Eso es algo que tienen que vender los políticos. Yo vendo cuáles son los... No vendo nada. Yo digo humildemente cuáles creo que podrían ser las mejores políticas para aplicar y comenzar a recuperarnos lo antes posible. Y los políticos verán a quién favorecen y a quiénes no. ¿Por qué? Entre otras cosas, y paradójicamente, sucede lo mismo que cuando hablábamos de las ayudas de USAID, concretamente de Estados Unidos, para países en vías de desarrollo, como se le llamaba antiguamente, o emergentes, o lo que sea. Paradójicamente no ayudan al más pobre, así como el incremento del salario mínimo no garantizan empleo. Es decir, por cuanto más incrementan el salario mínimo o el aguinaldo, o establece un segundo, un cuarto, quinto aguinaldo, pues menores incentivos tienen los empresarios a contratar gente. Es así. Entonces, es la mismísima paradoja. Es decir, lo que tenemos que hacer es facilitar las vías a los empresarios que puedan encontrar para generar riqueza. Entonces, si les ponemos cada vez más trabas en nombre de la justicia social, que para mí es una estafa intelectual extraordinariamente grande que debe ser rebatida de una vez y por todas, pues mejor vamos a estar todos. El objetivo es alcanzar riqueza cuanto antes sea posible. Y eso nos atañe a nosotros mismos también. No estoy pensando en los más ricos. Cuando hablo de empresarios, no estoy pensando en aquellos que están asociados en cámaras ni asociaciones de empresarios y demás. Estoy pensando en el empresario del Alto, del Plan 3000, de la zona sur en Cochabamba, vamos, todo el mundo, no porque sean asociados y sean millonarios, son solamente empresarios. Empresarios son los pobres, son los que se levantan cada día para saber cómo van a salir adelante, alcanzando determinados objetivos y priorizando sus necesidades. Respecto a los subsidios a la gasolina y el diésel, en el debate que sostuvieron, Gonzalo Chávez sostiene mantener el subsidio para el transporte público y para los autos de baja gama y liberar la importación del diésel. Tú calificaste esa posición como gradualista. ¿Cuál es tu propuesta concreta al respecto? Para cualquier postura gradualista, lo primero que se necesita es dinero. Y el Estado está quebrado, nuestra economía está quebrada. ¿De dónde vamos a sacar dinero para seguir subvencionando el consumo a los hidrocarburos? Si realmente se quiere una solución inmediata, pronta, que probablemente no sea la más ordenada en el cortísimo plazo, es la liberación de la importación de los combustibles, pero no sin antes y de manera simultánea levantar por completo la subvención al consumo de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque si se libera la importación de combustibles en el cortísimo plazo, pero se mantiene la subvención al mismo tiempo, significa que quienes necesitan urgentemente de diésel para producir, por ejemplo, en Santa Cruz, van al exterior, consiguen ese diésel, lo compran caro, pero están obligados a consumir y vender, en todo caso, para hacer una importación eficiente, o lo más eficiente posible, vender barato. Entonces, comprar caro y vender barato es la ruina más absoluta que puede haber, vamos, es algo elemental. Pero también hay que discutir qué vamos a hacer con YPFB. YPFB nos está generando, si bien se tradujo en muchos ingresos, durante la etapa del auge artificial, ahora mismo nos está drenando, ¿no? Es decir, lo que vamos a conseguir en 2025 por el concepto de exportación al Brasil no va a servir ni siquiera para subvencionar
el consumo o la importación, mejor dicho, de combustibles este año, el 2025. Así que es urgente, eso es para ayer. Entonces, para el cortísimo plazo, liberar importación de combustibles. De manera simultánea se levanta la subvención de hidrocarburos. Eso va a permitir libre competencia. Y la libre competencia lo que les hace hacer a los empresarios es competir entre ellos por traer el mejor combustible posible, la mayor cantidad de combustible posible, al mejor precio posible. Probablemente tarden un poco en reacomodarse los factores, en especializarse, en establecer ciertos mecanismos de incentivos para que la gente consuma de privados, por un lado, pero te garantizo que más pronto que tarde los precios bajarían y se estabilizarían. Pero si en cambio no existen los incentivos para que opere el mercado, vamos a seguir teniendo problemas, vamos a seguir prolongando la agonía. Y van a haber consecuencias insospechadas de esta ingeniería, ¿no? Esta filosofía ingenieril de favorecer a unos y no a otros, es decir, cómo decide uno quiénes ganan y quiénes pierden, ¿no? Es totalmente autoritario, no sé, es un calculismo propio, no es propio de economistas, sino apenas de estrategas políticos, y muy malos, por cierto. Todo bajo el paradigma de que siempre se piensa lo mejor para la gente si uno... Es decir, cuando los economistas tratan de aplicar medidas de arriba para abajo, muy verticalistas, están siendo muy condescendientes con la gente y no están confiando realmente en la capacidad que tengan en el ejercicio de sus libertades para solucionar sus propios problemas. Ese es mi argumento principal y fundamental. Pero más allá, en el mediano plazo, discutir, como decía, qué vamos a hacer con YPFB, la liquidamos, la privatizamos, cómo va a ser, va a haber una nueva ley de hidrocarburos, etc. Pero más adelante todavía, de manera más ambiciosa, ahora que estamos con el bicentenario, privatizamos o no el subsuelo, ¿no? Porque para mí ahí comienzan los problemas más difíciles del país. ¿Privatizamos o no los recursos naturales? Esa es una herejía, ¿no? Para la intelectualidad y la política en el país, los políticos en el país. ¿Cómo vamos a privatizar los recursos naturales? En realidad nunca han estado privatizados los recursos naturales. Un ejemplo ponía en alguna entrevista y en el debate también de que, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un país como Estados Unidos y Bolivia respecto de los recursos naturales? En Bolivia, o al revés, en Estados Unidos, si uno busca oro en su jardín, por decirte algo, y lo encuentra en el subsuelo, ese oro es de quien lo ha buscado y lo ha encontrado y puede disponer de él como más crea conveniente. En cambio, en un lugar como Bolivia, si uno busca oro en su jardín o en cualquier otro lugar y lo encuentra, ese oro, debido a que ha sido encontrado en el subsuelo, se lo tiene que ceder al Estado y el Estado tiene que decidir cómo dispone de él y desde luego tiene todos los incentivos para que se disponga de ese oro de la misma manera en que el movimiento al socialismo ha dispuesto de las rentas de la exportación de gas a la Argentina y al Brasil. Se los va a repartir a los amigotes, cuando no, va a haber enormes incentivos a que haya cuanta más corrupción haya, ¿no? Cuantos más recursos pasen por las manos de los políticos y burócratas, más incentivos van a haber para que se corrompan, ¿no? Hablabas de YPFB. ¿Qué hacemos con el litio? Lo propio, es lo mismo, es el mismo fenómeno. Hay que ponerse a discutir realmente si queremos o no privatizar el subsuelo. Pero el litio, se ha magnificado cuáles son las proyecciones verdaderas o reales que tiene el litio. Proporcionalmente y hablando comparativamente con el caso del gas, ¿no? No es ni por casualidad un negocio que se le acerque en magnitud y proporción. Lo que pasa es que los políticos ahora en año electoral, de manera proselitística o proselitista, mejor dicho, están vendiendo el litio como si fuera el nuevo gas. Y para mí es un auténtico error ponerse a pensar en cuál va a ser el próximo recurso natural del cual el país va a vivir después. Porque en realidad, como decía más temprano, lo que le permite a la gente salir adelante, solucionar sus problemas, es el ejercicio de sus libertades, la libertad económica. Como digo, emprender, tratar de innovar, ofrecer soluciones a cambio de un legítimo beneficio. Y sin que haya ninguna garantía de éxito, ¿no es cierto? Pero de la prueba y error uno termina aprendiendo. Nosotros somos emprendedores, somos independientes y sabemos de qué se trata. Es durísimo, pero hay que dejar alguna vez por todas, dejar de creerle tanto a los políticos y para eso creo que tengo una misión personal muy importante, es decir, decirle a la gente cómo le miente su político favorito. Me encanta ese rol.
Hablando de empresas estatales, ¿cómo solucionamos el pésimo servicio que nos presta BOA? Con cielos abiertos, es una política de la que hablaba también en este plan que mencionabas del Sí, 2025. Cielos abiertos significa lo que debería suceder en cualquier otro sector, por cierto, el sector bancario, financiero, etc. Cielos abiertos significa que puedan entrar empresas aeronáuticas cuando quieran e irse también cuando quieran y no ponerles trabas tanto al ingreso como para poder cerrar cualquier empresa si acaso no le ha ido bien, ¿no? En caso de bancarrota. Supuestamente y teóricamente en Bolivia existe la política de cielos abiertos, pero en realidad no existe libre competencia porque BOA es subvencionada y al mismo tiempo creo que, no estoy seguro, pero creo que BOA muchas veces ha subvencionado con su rentabilidad a otras empresas públicas. Además es un caos absoluto. No existe transparencia, comenzando por ahí ya debería haber ingreso de aerolíneas privadas al país. Pero sabemos que desde un principio ha sido un gran negociado político, ¿no? Toda empresa estatal tiene por detrás mercantilismo como principio, puro y duro. Mercantilismo quiere decir que uno recibe concesiones directas por el Estado por medio de la fuerza para que esa empresa pueda transferir sus costos a terceros por medio de los precios, ¿no? Es decir, monopolios públicos. Son atroces y terminan distorsionando el mercado y llevan a la gente a correr riesgos que de otra manera no serían posibles. Es increíble que la gente siga aceptando tener que volar en BOA corriendo con semejantes riesgos. Los problemas que vemos ya casi cada día, les llaman, no sé si se me ha ido con esta palabra, no son incidentes, pero algo por ahí. Es inaceptable. inaceptable. Inaceptable y la gente no le reclama, tampoco a los políticos de oposición, ¿no? Porque solamente reaccionan ante las noticias, pero no hay políticas de prevención, no hay absolutamente nada. Entonces, así como debería ser solucionado el caso de BOA con cielos abiertos, que se traduce en libre entrada y salida de empresas que compitan libremente en territorio boliviano, debería suceder con el sistema bancario y financiero, con el sector agropecuario, con absolutamente todo, ¿no? ¿Tú sintonizas con algún candidato en particular? ¿Hay alguno que expresa de alguna manera las ideas que tienes? No, con Javier Milei, únicamente porque es un caso excepcional, extraordinario. Y ahora, justo antes de venir, estaba escribiendo un post en una de mis redes sociales, indignado por la actitud que han tenido los propios liberales o quienes se hacen llamar liberales en Bolivia, que están tratando de surgir políticamente y que creen que las soluciones en este país siempre pasan y tienen que pasar por la política. Y digo, no, tienen que pasar por el sector privado, por gente, como decía, diciendo de la forma más coherente posible, de que pasa por el emprendimiento, por la innovación, etc. Y hay formas, siempre hay formas. Todo el mundo me dice, claro, pero con este tamaño de Estado y regulaciones y qué sé yo. Existen posibilidades, no me digan que no. Primero intenten, luego vemos. Pero nuevamente, yo solamente apoyo a Milei. Me indigna que los propios liberales en Bolivia no hayan sido capaces de pronunciarse en favor de Milei en Argentina, porque hasta aquí yo le estoy otorgando el beneficio de la duda porque todavía no ha sido investigado ni condenado y porque, como decía, también está dando la cara, al menos por ahora. Si ha habido algún dolo con el caso Libra, pues será demostrado y sabrá asumir las consecuencias. Muy bien, si eso implica que deje el gobierno y que incluso termine en la cárcel, como debería estar haciendo Cristina Fernández, pues muy bien. Pero hasta aquí, presunción de inocencia, como debería ser, no lo sé. Pero los liberales acá han guardado silencio muy cómodamente los últimos 3, 4 días, desde que explotó este caso el viernes por la tarde, por la noche, y guardan mucha cautela, cuando en realidad desde un principio han tratado de construir su carrera o de apuntalar su proyecto político sobre los hombros de Javier Milei, sobre los hombros del éxito que ha tenido Javier Milei en Argentina, que como digo, con solamente lo que ha hecho el primer año de gobierno ya es bastante. Y ahí su historia, Javier Milei, si se va mañana, ya va a quedar en la historia, habiendo logrado y alcanzado los objetivos de manera más extraordinaria que he visto, como muy pocas veces con los bálticos en la Unión Europea, con el milagro económico alemán, con Chile, con qué sé yo, casos sobrados de éxito del liberalismo. Pero como digo, no me atrevo y ahora menos que nunca a apoyar ningún político boliviano, no, jamás. Nunca lo hice y ahora mucho menos todavía, aunque haya muchos y cada vez más que se hagan llamar los nuevos Mileis o que son liberales de toda la vida supuestamente, más no, me resisto. Claro, están respondiendo a un oportunismo Además, sí, además, electoral. oportunismo, hipocresía, no, horrible, espantoso.
Como última pregunta, tu plan de ajustes y reformas en un país con matriz indígena, ¿no crees que la aplicación de muchas de las medidas que planteas podría desencadenar otro octubre de 2003? Insurrección popular, autoridades huyendo en helicóptero. No, en absoluto, porque a los primeros que beneficia, como decía más temprano, es a los que menos tienen y a los que menos posibilidades han tenido nunca. Es decir, favorecen a los más pobres. El capitalismo de libre mercado, no el capitalismo mercantilista o el capitalismo de Estado, permite y beneficia a los pobres más que a nadie salir adelante. Salir adelante. Hay muchísimo de trabajo de divulgación que hay que hacer respecto de qué es y lo que no es capitalismo de libre mercado, en qué consiste, pero vamos, en eso andamos. Pero respecto del caso concreto, octubre de 2003, yo no creo que haya sido una insurrección popular espontánea. Honestamente, yo creo que ha habido muchísimo de manipulación política desde afuera con el proyecto que había mencionado también más temprano del socialismo del siglo XXI con Venezuela, Cuba y ahora también metidos en Bolivia, Irán, China, Rusia, etcétera, ¿no? Hablando de la multipolaridad que hay ahora mismo en el mundo, contrariamente a lo que sucedía con la Guerra Fría, por ejemplo, que era un mundo bipolar entre Rusia y Estados Unidos. Vamos, van por ahí las cosas. Lo que hay que hacer es tratar de garantizar que no haya mano negra, en todo caso, para tratar de derrocar a un gobierno. Había un proyecto político muy concreto detrás de la idea de que había que derrocar a Sánchez de Lozada. Esto no quiere decir que Sánchez de Lozada, en su segundo mandato, haya estado impoluto, que esté exento de magma, ¿no? Ha cometido serios errores, pero otra cosa es que la izquierda radical haya estado, así como ahora en Argentina, con Milei, toda América Latina y más el mundo entero contra Milei, empezando por Davos probablemente, quieran hacer para tumbarlo, aprovechando este enormísimo error con Libra. Lo mismo haya sucedido con Sánchez de Lozada, primero con Febrero Negro, que fue la idea de incrementar impuestos a las rentas, que fue un gravísimo error, siendo que esta economía es altísimamente informal, y al mismo tiempo con la idea de tratar de exportar gas a California por Chile, no para Chile necesariamente. Vamos, ahí hay otra manipulación política espantosa, aberrante, que es que los chilenos son malos por el solo hecho de ser chilenos, ¿no? Y que tenemos una deuda histórica. Nosotros perdimos la guerra, hicimos pésimos acuerdos, hay que saber asumirlo, y encima hemos vuelto a perder el mar en la Haya con ellos. Hay que superar esos complejos, diría yo. Pero bueno, no creo en estas insurrecciones populares como las que ha habido con Iván Duque en Colombia, ante otro error, con Sebastián Piñera en su segundo mandato en Chile, luego de haber cometido otro error, con Macri en Argentina, luego de haber cometido el mismo error, con Yanine Áñez, luego de haber cometido otros sendos errores también. Entonces, yo creo que responde más a eso el hecho de que haya gente que no le guste tal o cual gobierno, ¿no? Pero, nuevamente, esta es una batalla de ideas antes que cualquier otra cosa. Entonces, hay que demostrar cuáles son los beneficios teóricos, intelectuales y científicos detrás de lo que es el capitalismo de libre mercado antes de aventurarse en cualquier proyecto político a corto plazo, oportunista, incluso hipócrita, como los que estamos viendo y los que tú muy bien has mencionado también. Vargas Llosa, un intelectual libertario destacado, sostiene que hay un desprestigio contra la política por parte de la gente como mejor formada, la gente que tiene una posición ante la realidad, ante la vida, gente que realmente podría aportar algo. Y él menciona que esto es una pena porque la política, el ejercicio de la política es la única vía para cambiar la realidad, para transformarla. ¿Es así? ¿Tú por qué no te animas a entrar a la política? Qué buena pregunta. Primero, por lo que mencionaba más temprano, no primero, segundo, mencioné los motivos ya consecuentes de esto de involucrarse en política, que es el oportunismo, ¿no? La prostitución de una filosofía política tan profunda, tan bien estructurada, tan bien estudiada y desarrollada, y no por eso perfectamente definida, como el liberalismo clásico o el libertarismo. Mi principal motivo es porque yo tengo una formación en la que me he ido convirtiendo en alguien que rechaza
ética y moralmente la necesidad de recurrir al uso de la fuerza para aplicar mis ideas. Yo creo que mis ideas son mucho más importantes y tan útiles que no necesitan ser aplicadas por la fuerza. Lo que hace es, quienes hacen eso son mis adversarios políticos, que son los socialistas, sean socialdemócratas, socialistas radicales, etcétera, es decir, que les encanta la ingeniería social y aplicar la fuerza para aplicar sus ideas. Ese es mi principal motivo. No es ético, no es moral. El día en que yo sea funcionario público, estoy avalando todo aquello que he criticado durante toda mi carrera, que es la necesidad que tiene la gente de aplicar pésimas ideas recurriendo al uso de la fuerza. Para mí, el Estado es una banda de mafiosos que se hace del poder por medio del reconocimiento del voto. Si tú quieres, tengo mis serias diferencias con la democracia también, incluso la democracia liberal, pero no porque creo en la dictadura, sino porque creo en la libertad antes que en cualquier otra cosa. Entonces, esa es mi postura, básicamente. Es una postura ética y moral contra el Estado, contra la banda de delincuentes en la que se traduce el Estado, que no somos todos, como se suele decir, sino es una banda muy fácil de identificar, delincuencial, que trata de apropiarse de los recursos de los demás, por medio de la fuerza, insisto, y que no tiene por qué ser avalada de ninguna forma. El día en que yo sea funcionario público, pues voy a haber echado por tierra todo aquello que defiendo y que por lo que creo que debería moverme en la propia vida. Es lo que defiendo a capa y espada, porque creo que es lo correcto antes de que piense que es lo que me conviene. Si fuera porque es algo que me conviene únicamente, por términos únicamente utilitaristas, yo sería el primer masista. Entonces, creo que esa es la mejor forma de ilustrar mi postura al respecto. Muchas gracias, Mauri, por tu tiempo, por haber participado acá. Espero que podamos conversar nuevamente. Cuando tú digas, encantado de estar contigo conversando de esta manera tan divertida, que no es primera vez, por cierto, para el público. Y como te digo, yo he aceptado esto porque me encanta charlar contigo, haces preguntas incluso que desafían algunas posturas, pues qué mejor, sigamos así. Te felicito en todo caso por haber comenzado con este proyecto y que dure. Muchas gracias, Mauri.